De Esmirna a las Galias. La juventud y formación de San Ireneo. San Ireneo de Lyon es considerado uno de los grandes padres de la Iglesia y el primer gran teólogo sistemático del cristianismo. Nació alrededor del año 130 después de Cristo en Esmirna, una ciudad de Asia Menor, actual Turquía, que en aquel tiempo era un hervidero cultural y religioso. Allí convivían influencias griegas, romanas y judías, además de las primeras comunidades cristianas que, aunque pequeñas, ya estaban profundamente marcadas por la sangre de los mártires y la fidelidad de los discípulos de los apóstoles. Desde niño, Ireneo estuvo rodeado de un ambiente cristiano fervoroso. Su familia, aunque poco sabemos de ella, parece haberle transmitido la fe desde sus primeros años. Pero lo más decisivo en su formación fue el contacto con San Policarpo de Esmirna, discípulo directo del apóstol San Juan. Este vínculo convierte a Ireneo en un testigo de segunda generación del cristianismo, de los apóstoles a sus discípulos y de estos a él. En Esmirna, Ireneo recibió la enseñanza viva de la Iglesia. Policarpo no le transmitió solo conocimientos teóricos, sino la experiencia real de haber caminado con quienes habían visto y tocado al Señor. La catequesis que recibió estaba impregnada de esa frescura evangélica que todavía conservaba la memoria de los testigos oculares. Años más tarde, cuando ya era obispo, Ireneo recordaría con emoción las palabras de su maestro Policarpo. Puedo describir el lugar en el que el bienaventurado Policarpo se sentaba para hablar, sus entradas y salidas, su modo de vivir, su apariencia física, sus discursos al pueblo, cómo contaba con exactitud las relaciones que había tenido con Juan y con los demás que habían visto al Señor. Este testimonio muestra la hondura espiritual que Ireneo había heredado desde su juventud. Su fe no era abstracta, sino un eco vivo del Evangelio transmitido de generación en generación. Durante su juventud en Esmirna, también fue testigo de las tensiones que vivía la Iglesia. El Imperio Romano, aunque todavía no desencadenaba persecuciones generales, mantenía una actitud de sospecha y hostilidad hacia los cristianos. En muchas ciudades, entre ellas Esmirna, los fieles eran vistos como una amenaza al orden social por su negativa a adorar a los dioses paganos. Esto generaba persecuciones locales, a veces crueles y sangrientas. Ireneo creció sabiendo que confesar a Cristo podía costar la vida. Este ambiente de martirio moldeó profundamente su carácter. La fe, para él, nunca fue un mero discurso, sino una decisión radical de vida. Esta convicción se reflejaría más tarde en su propio ministerio pastoral y en su defensa incansable de la verdad frente a las herejías. Cuando alcanzó la juventud, Ireneo comenzó a destacar por su inteligencia y su capacidad para dialogar con las corrientes filosóficas y religiosas de su tiempo. Su formación incluía la tradición griega, por lo que estaba familiarizado con Platón, Aristóteles y las corrientes gnósticas que tanto influían en el mundo intelectual de Asia Menor. Este conocimiento sería clave en su misión posterior, pues lo preparó para ser un puente entre la fe cristiana y la cultura de su tiempo. Se cree que, movido por el espíritu, Ireneo emprendió un viaje hacia Occidente, concretamente hacia las Galias, actual Francia. Allí, en la ciudad de Lugdunum, hoy Lyon, se encontraba una próspera comunidad cristiana formada en gran parte por colonos de origen oriental. La presencia de un joven formado en la fe apostólica y con gran capacidad intelectual era un verdadero tesoro para esa comunidad. El traslado de Ireneo a Lyon no fue un simple movimiento geográfico, sino un paso providencial en la historia de la Iglesia. La semilla sembrada en Esmirna, bajo la guía de Policarpo, iba ahora a fructificar en un lugar lejano, donde la fe estaba dando sus primeros pasos. En Lyon, Ireneo se integró rápidamente en la comunidad cristiana y comenzó a desempeñar un papel clave como presbítero, colaborador del obispo Potino. Así, la primera etapa de la vida de San Ireneo, su nacimiento en Esmirna, su contacto con San Policarpo y su formación en un ambiente marcado por la fe viva y el martirio, fue el fundamento sólido sobre el cual construiría toda su obra. Él no sería un teólogo de biblioteca, sino un pastor y testigo que bebía directamente de la fuente apostólica. En esta primera parte de su vida se puede ver cómo Dios fue tejiendo en silencio el destino de un hombre que más tarde sería conocido como el gran defensor de la verdad y de la unidad de la Iglesia. Discípulo de San Policarpo, la transmisión viva de la fe apostólica. La figura de San Ireneo no puede entenderse sin detenerse en su profunda relación con San Policarpo de Esmirna, uno de los padres apostólicos más venerados de la Iglesia primitiva.
Policarpo, a su vez, había sido discípulo directo del apóstol San Juan, el discípulo amado, lo que coloca a Ireneo en una línea de transmisión espiritual y doctrinal única, de Cristo a Juan, de Juan a Policarpo y de Policarpo a Ireneo. Este vínculo le permitió a Ireneo beber de la fe no como una enseñanza abstracta, sino como una herencia viva. Él mismo, en sus escritos posteriores, recordaría con cariño y reverencia las enseñanzas de su maestro. En una carta dirigida al obispo Florino, evocaba con detalle la voz, los gestos y la memoria de Policarpo, como si aún resonaran en sus oídos. Aquella experiencia marcó para siempre su concepción de la Iglesia. La fe cristiana no era una filosofía que cada cual pudiera reinterpretar a su gusto, sino un depósito vivo transmitido por los apóstoles a sus sucesores. La catequesis de Policarpo. En Esmirna, bajo la tutela de Policarpo, Ireneo aprendió que el núcleo de la fe era la proclamación del Evangelio de Cristo muerto y resucitado. Policarpo insistía en que no se podía separar la doctrina de la vida. Creer en Cristo implicaba vivir conforme a su enseñanza, aun a costa de persecución y martirio. La tradición oral desempeñaba un papel central en la transmisión de la fe. Los primeros cristianos no disponían todavía de un canon cerrado del Nuevo Testamento, y mucho del mensaje se preservaba en la memoria de los discípulos de los apóstoles. Así, Policarpo enseñaba narrando las palabras de San Juan y las experiencias de quienes habían caminado con Jesús. Para el joven Ireneo, aquello no era una lección escolar, sino un contacto directo con las raíces mismas del cristianismo. En ese contexto, Ireneo aprendió a valorar lo que más tarde defendería con firmeza, la sucesión apostólica. Para él, el testimonio de los obispos que se remontaban directamente a los apóstoles era garantía de verdad frente a las doctrinas innovadoras y desviadas que comenzaban a proliferar. El ambiente de persecución. La formación de Ireneo bajo Policarpo estuvo acompañada por un ambiente de constante amenaza. Los cristianos en Esmirna eran vigilados con recelo por las autoridades romanas y por la población pagana. En el año 155, cuando Ireneo aún era joven, presenció uno de los acontecimientos más decisivos de su vida, el martirio de San Policarpo. El anciano obispo fue arrestado y condenado a morir en la hoguera. Según la crónica conservada en la carta de la iglesia de Esmirna, Policarpo se mantuvo firme hasta el final, declarando ante sus jueces: «Hace 86 años que sirvo a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey y Salvador?». Estas palabras, llenas de valentía y fidelidad, quedaron grabadas en la memoria de Ireneo como un testimonio supremo de la verdad del Evangelio. El martirio de su maestro no solo confirmó la autenticidad de la fe que había recibido, sino que le mostró el camino que él mismo debería seguir, una fe capaz de sostener la vida hasta el último aliento. El pensamiento gnóstico y los desafíos doctrinales. Al mismo tiempo, Esmirna y toda Asia Menor estaban siendo invadidas por las corrientes gnósticas, que pretendían tener un conocimiento secreto de Dios reservado solo para unos pocos iluminados. Los gnósticos despreciaban la encarnación de Cristo y distorsionaban el mensaje cristiano, mezclándolo con ideas paganas y filosofías orientales. Policarpo, y luego Ireneo, vieron en estas doctrinas un grave peligro para la unidad de la Iglesia. Desde joven, Ireneo comprendió que defender la fe no era únicamente resistir a la persecución externa, sino también a los errores internos que amenazaban con corromper el corazón mismo del Evangelio. Esta experiencia lo marcaría profundamente y prepararía el terreno para su futura obra monumental contra las herejías, donde desplegaría una defensa magistral de la fe apostólica frente al gnosticismo. De Esmirna a la misión. Con la muerte de su maestro, Ireneo heredó no solo un recuerdo, sino una misión: custodiar la fe transmitida por los apóstoles y anunciarla allí donde la providencia lo llevara. Su estancia en Esmirna fue, en efecto, una escuela de vida cristiana donde se forjó su identidad como testigo, maestro y pastor. El Espíritu Santo guiaría pronto sus pasos hacia un nuevo destino: las Galias, donde el Evangelio apenas comenzaba a echar raíces. Allí, en la ciudad de Lugdunum, hoy León, su voz y su sabiduría serían indispensables para sostener a una comunidad perseguida y necesitada de pastores fieles. La etapa junto a Policarpo había terminado, pero el fuego encendido en Esmirna no se apagaría. Ese fuego, alimentado por la memoria apostólica y por la sangre del martirio, sería la luz que Ireneo llevaría consigo a Occidente: el traslado a León y la iglesia de las Galias.
Después de haber sido formado en Esmirna bajo la guía de San Policarpo y marcado por el testimonio de su martirio, San Ireneo se dispuso a llevar el Evangelio hacia nuevas tierras. No permaneció en Asia Menor, sino que siguiendo la inspiración del Espíritu Santo y los caminos de la providencia, se trasladó al corazón de Occidente, la región de las Galias, en lo que hoy corresponde al sur de Francia. Allí, en la ciudad de Lugdunum, actual Lyon, Ireneo se convertiría en una de las figuras más influyentes de la Iglesia primitiva. El contexto de las Galias. La llegada de Ireneo a Lyon no fue casual. Desde hacía algunas décadas, las Galias habían comenzado a recibir pequeños grupos de misioneros cristianos provenientes de Asia Menor y Roma. Lyon, importante centro comercial y político en el Imperio Romano, se convirtió en un punto estratégico para la propagación del cristianismo. Sin embargo, el cristianismo allí era todavía frágil, compuesto en su mayoría por pequeños grupos de inmigrantes, esclavos y comerciantes. Además, la hostilidad del entorno pagano y las sospechas de las autoridades romanas hacían de la vida cristiana una aventura peligrosa. Fue en ese ambiente de incertidumbre y persecución donde Ireneo desplegó sus dones de pastor, teólogo y testigo de la fe apostólica. El obispo Potino y el clero de Lyon. En el momento de la llegada de Ireneo, la comunidad cristiana de Lyon estaba bajo el cuidado del obispo Potino, un anciano venerable que había dedicado su vida a pastorear aquel rebaño en condiciones adversas. Potino, de avanzada edad, reconoció en el joven Ireneo a un hombre de sólida formación, dotado de prudencia, serenidad y una clara capacidad de enseñar. Por ello, lo acogió en su clero y lo destinó al ministerio de presbítero, confiándole la misión de predicar, instruir a los catecúmenos y asistir en la organización de la comunidad. Fue en este servicio donde Ireneo consolidó su identidad como puente entre Oriente y Occidente. Conocía el griego y la tradición apostólica de Asia Menor, pero ahora debía comunicar esa misma fe a pueblos de lengua latina y de costumbres distintas. La persecución del el año 177, marcó un hito dramático para la Iglesia de Lyon. Bajo el gobierno de Marco Aurelio, la persecución contra los cristianos alcanzó una dureza especial. Los testimonios recogidos en la célebre Carta de los Mártires de Lyon y Viena nos narran cómo la comunidad sufrió torturas, encarcelamientos y ejecuciones crueles. El anciano obispo Potino fue arrestado y, a pesar de sus 90 años, fue arrastrado por las calles, golpeado y finalmente murió en prisión, coronado con la palma del martirio. Otros fieles, hombres y mujeres de todas las edades, soportaron tormentos inimaginables, entre ellos Santa Blandina, una esclava que con heroísmo confesó su fe hasta la muerte. Durante estos sucesos, Ireneo se encontraba en Roma, enviado por la comunidad de Lyon como mensajero y mediador. Su misión era presentar al Papa Eleuterio una carta referente a las controversias doctrinales con los montanistas, un grupo herético que causaba divisiones. Providencialmente, este viaje lo salvó de caer en manos de los perseguidores, el nuevo obispo de Lyon. Tras la persecución, la iglesia de Lyon quedó diezmada, pero no destruida. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de fe, y los sobrevivientes necesitaban un pastor que, con firmeza y ternura, guiara a la comunidad hacia la esperanza. Fue entonces cuando Ireneo, reconocido por su sabiduría, prudencia y fidelidad a la enseñanza apostólica, fue elegido obispo de Lyon hacia el año 178. Esta elección no solo fue un reconocimiento a su persona, sino también a su misión: consolidar la fe en una región en la que el cristianismo aún era joven y vulnerable. Pastor en medio de un mundo hostil. Como obispo, Ireneo asumió con decisión 3 tareas fundamentales. 1. Consolidar la comunidad. Organizó la vida cristiana, formó a nuevos presbíteros y diáconos y reforzó la catequesis para los conversos. 2. Defender la ortodoxia. Vigiló las doctrinas erróneas que intentaban infiltrarse, especialmente las corrientes gnósticas que se expandían en Occidente. 3. Promover la unidad de la Iglesia. Mantuvo comunicación con Roma y con otras iglesias locales, buscando siempre la comunión y la fidelidad a la tradición apostólica. Su estilo pastoral se distinguió por la prudencia y la serenidad. El mismo Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia, describe a Ireneo como un hombre que unía el ardor de la fe con la moderación, evitando extremos y favoreciendo el diálogo para preservar la unidad de la Iglesia. La siembra del Evangelio en tierras galas. Con el tiempo, su voz
no sería solo la de un obispo local, sino la de un doctor universal, llamado a iluminar a toda la Iglesia frente a los desafíos doctrinales de su época. Más allá de las dificultades, la llegada de Ireneo marcó un antes y un después para el cristianismo en las Galias. Bajo su guía, la Iglesia de Lyon se fortaleció y se convirtió en un faro de fe que irradiaría hacia otras regiones, sentando las bases para la expansión futura del Evangelio en toda Europa occidental. El pensamiento teológico y espiritual de San Ireneo, la recapitulación en Cristo. Al llegar a este punto de su vida y obra, San Ireneo de Lyon ya se había consolidado como un defensor incansable de la fe apostólica. Sus escritos no solo respondieron a las herejías de su tiempo, sino que también sentaron las bases para una teología sólida, profundamente cristocéntrica y esperanzadora. En esta parte de su biografía, nos adentramos en las riquezas de su pensamiento, donde la recapitulación en Cristo ocupa el lugar central. Cristo como nuevo Adán para San Ireneo. El misterio de la encarnación no es un detalle secundario, sino el corazón mismo de la salvación. Si Adán, por su desobediencia, introdujo el pecado y la muerte en la historia, Cristo, el nuevo Adán, vino a rehacer el camino humano, obedeciendo allí donde el primer hombre había fallado. No se trata simplemente de un acto jurídico de reparación, sino de una transformación real. El Hijo de Dios asumió nuestra carne para sanar, purificar y elevar la humanidad desde dentro. Con esta visión, Ireneo anticipó la célebre afirmación de la tradición patrística. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. La doctrina de la recapitulación. El término clave en la teología ireneana es recapitulación, anakefalaiosis. Con esta palabra, Ireneo expresa la convicción de que en Cristo todo el plan de Dios encuentra su plenitud y unidad. Cristo recapitula la historia entera, es decir, la recoge y la orienta hacia su cumplimiento. Desde Adán hasta el último de los hombres, pasando por la historia del pueblo de Israel, todo queda integrado y elevado en la persona de Jesús. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció. Donde Eva se dejó seducir por la mentira, María creyó en la verdad. Donde la humanidad se dispersó en la confusión, en Cristo se reúne y encuentra la unidad. Para Ireneo, esto no es una metáfora poética, sino una realidad concreta. Cristo no solo nos enseñó un camino, sino que en su propia vida, pasión, muerte y resurrección, asumió y transformó la existencia humana entera. La bondad de la creación. En contraste con los gnósticos, que despreciaban el mundo material, San Ireneo subrayó con fuerza que la creación es buena porque ha salido de las manos de Dios. El problema no está en la materia, sino en el mal uso que el hombre hace de su libertad. Por eso, la salvación no consiste en escapar del mundo ni en huir del cuerpo, sino en dejarse renovar por la gracia de Cristo. La encarnación es el testimonio más fuerte de esta verdad. Dios no rehuyó la carne humana, sino que la asumió y la santificó. De esta convicción brota una visión profundamente positiva y esperanzadora de la historia. La materia, el cuerpo, el tiempo y la vida entera están llamados a ser transformados en Dios. El camino pedagógico de Dios. Otra idea original en el pensamiento de Ireneo es su visión de la pedagogía divina. Según él, Dios conduce a la humanidad de manera gradual, como un padre que educa a su hijo. Desde la creación hasta la venida de Cristo, pasando por la historia de Israel y la revelación en los profetas, Dios fue preparando a la humanidad para recibir en plenitud la revelación de su Hijo. Así, la historia no es un cúmulo de errores o casualidades, sino un proceso guiado por la providencia divina. Todo lo que sucedió antes de Cristo tenía sentido como preparación, y en él todo encuentra su cumplimiento. El Espíritu Santo y la vida nueva. Aunque el centro de la teología ireneana es Cristo, Ireneo no olvidó la acción del Espíritu Santo. Para él, la salvación no termina en el acto redentor de Jesús, sino que se actualiza en cada creyente por la acción vivificante del Espíritu. El Espíritu es quien nos configura con Cristo, nos da la adopción filial y nos prepara para la resurrección final. Así, la vida cristiana no es un simple cumplimiento de normas, sino una transformación interior por la gracia que anticipa la plenitud futura. La esperanza en la resurrección. San Ireneo fue también un gran teólogo de la esperanza escatológica. Frente a los gnósticos, que despreciaban el cuerpo, él defendió con firmeza la resurrección de la carne. Para él,
La salvación abarca al hombre entero, alma y cuerpo, porque ambos han sido creados por Dios y ambos han sido redimidos en Cristo. Esta visión alimentaba la fe de los cristianos perseguidos. Sus sufrimientos no eran inútiles, pues el mismo cuerpo martirizado estaba llamado a resucitar glorioso. La esperanza no era un consuelo ilusorio, sino una certeza basada en la victoria de Cristo resucitado. San Ireneo de León. Legado, espiritualidad y actualidad de su testimonio. Con el paso de los años, la figura de San Ireneo de León quedó grabada en la memoria de la Iglesia como la de un testigo fiel del Evangelio, un obispo que defendió la verdad con mansedumbre y que trabajó incansablemente por la unidad de los cristianos. En esta última parte de su vida y legado, podemos contemplar no solo al escritor y al pastor, sino al santo cuya herencia sigue iluminando a la Iglesia hasta nuestros días. El final de su ministerio. No tenemos relatos abundantes sobre los últimos años de San Ireneo, pero la tradición lo presenta como un obispo que perseveró en la fe hasta el final. Continuó guiando a la comunidad de León en tiempos difíciles, cuidando tanto de la enseñanza de la fe como de la vida espiritual de sus fieles. Algunos antiguos catálogos lo mencionan como mártir, aunque los historiadores modernos sostienen que murió en paz hacia el año 202. Sea cual haya sido la forma de su partida, lo cierto es que entregó su vida completamente a Cristo y a la Iglesia, y por eso la tradición cristiana lo reconoce como un testigo valiente y confiable de la fe apostólica. El mensaje central, la recapitulación en Cristo. Uno de los aportes más originales y bellos de San Ireneo es su doctrina de la recapitulación. Según él, Jesucristo vino a recapitular todas las cosas, TF, Efesios 1:10, es decir, a reunir y restaurar en sí mismo todo lo que estaba disperso y herido por el pecado. En Cristo, la humanidad encuentra su destino verdadero. Lo que Adán había perdido por la desobediencia, Cristo lo recupera con su obediencia. Lo que estaba dividido por el egoísmo, Cristo lo une en el amor. Lo que estaba muerto por el pecado, Cristo lo vivifica con su resurrección. Con esta visión, Ireneo ofrece una teología profundamente esperanzadora. La historia de la salvación no es un relato de fracaso, sino un camino hacia la plenitud en Cristo. Cada etapa de la vida humana puede ser sanada y elevada en Él. El valor de la tradición apostólica San Ireneo insistió una y otra vez en la importancia de la tradición recibida de los apóstoles. Para él, la Iglesia no podía vivir aislada ni inventar doctrinas según la moda del momento. La fe debía conservarse en comunión con aquellas comunidades fundadas por los apóstoles, especialmente con la Iglesia de Roma, que guardaba un papel singular de referencia y unidad. Esta enseñanza sigue siendo actual. En un mundo lleno de voces y mensajes contradictorios, Ireneo nos recuerda que la verdad de Cristo se transmite en la continuidad viva de la Iglesia, donde la Escritura, la tradición y el magisterio se iluminan mutuamente. La pedagogía de Dios. Otra de sus aportaciones espirituales fue su visión de la historia como pedagogía divina. Ireneo explicaba que Dios, como un buen maestro, conduce a la humanidad paso a paso, preparándola para recibir la plenitud de la revelación en Cristo. Así como un padre adapta su enseñanza al crecimiento de su hijo, Dios fue guiando a su pueblo a través de etapas, desde la ley natural, pasando por la ley dada a Moisés, hasta llegar a la plenitud del Evangelio. Esta visión resalta la paciencia de Dios y su profundo amor, que no abandona a la humanidad, sino que la educa y la eleva con ternura. Un testigo de la unidad. El papel mediador de Ireneo en el conflicto de la Pascua ya mostraba su gran preocupación por la unidad. Para él, los cristianos no podían fragmentarse en disputas que rompieran la comunión, porque la Iglesia debía reflejar la unidad misma de Cristo. Su mensaje tiene un eco muy actual. En medio de las divisiones, tensiones y polarizaciones de nuestro tiempo, la voz de San Ireneo nos invita a buscar la unidad en lo esencial, el respeto en lo diverso y el amor en todo. Canonización y reconocimiento. El culto a San Ireneo se difundió rápidamente en la Iglesia antigua. Fue venerado en Oriente y Occidente como obispo, pastor y doctor de la fe. Con el tiempo, su figura fue considerada la de un auténtico padre de la Iglesia. En 2022, el Papa Francisco lo proclamó doctor de la Iglesia con el título de Doctor Unitatis, doctor de la unidad, reconociendo oficialmente lo que ya era evidente en su vida y obra. Ireneo fue un puente entre tradiciones, un defensor de la comunión y un hombre que trabajó incansablemente para que la Iglesia viviera en la verdad y en la caridad.
Una espiritualidad para hoy. San Ireneo no es solo un personaje del pasado. Su enseñanza toca la vida cristiana de hoy en varios aspectos. Nos recuerda que la fe no es un secreto reservado a unos pocos, sino un don para todos. Nos enseña a leer la historia con esperanza, viendo cómo Dios guía cada etapa hacia Cristo. Nos impulsa a valorar la unidad de la Iglesia como un tesoro que debemos cuidar. Nos invita a vivir con alegría, porque para Él la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre consiste en ver a Dios. Oración a San Ireneo de León. San Ireneo, obispo fiel y maestro de la verdad, enséñanos a mantenernos firmes en la fe apostólica. Que tu ejemplo de mansedumbre y tu pasión por la unidad nos inspiren a vivir como auténticos hijos de Dios. Ayúdanos a contemplar en Cristo la recapitulación de todas las cosas y a caminar siempre en la esperanza del reino. Amén. Llamado a la acción, querido hermano, querida hermana. La vida de San Ireneo nos muestra que la fe se defiende con claridad, pero también con paciencia y amor. Su voz sigue resonando en la Iglesia como un eco de los apóstoles. Te invito a seguir su ejemplo, a profundizar en la palabra de Dios y a trabajar siempre por la unidad en tu familia, en tu comunidad y en la Iglesia entera. Con esto concluimos. La vida y legado de San Ireneo de León, un santo que sigue siendo maestro de esperanza y unidad para nuestro tiempo.